Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Buenos augurios para las regiones. Bancolombia pronostica que la gran mayoría de los departamentos lograrán un crecimiento este año igual o superior al alcanzado en el 2019. Nos acompaña esta noche Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones de esta entidad. Precios del café sin techo. Sigue la buena racha de los precios altos para los productores del grano colombiano. Hoy el precio interno superó el 1.900.000 pesos por carga. Analizaremos este buen panorama inédito con el gerente de la Federación, Roberto Vélez. Cadena de almacenes La 14 se va a liquidación. Tras más de medio siglo de existencia y crecimiento, esta emblemática compañía caleña termina en problemas financieros y busca su liquidación judicial. Las cifras y toda la historia completa con Juan Fernández esta noche en su movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de proyecciones económicas en las regiones colombianas, porque el grupo de investigaciones de Bancolombia reveló hoy un estudio muy positivo en este sentido. Por eso quiero saludar al doctor Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones de este banco en nuestro país. Doctor Espinosa, buenas noches, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, buenas noches. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia. Doctor Espinosa, antes de hablar de las perspectivas de cada una de las regiones de nuestro país, o por lo menos las expectativas más importantes, ¿por qué no nos cuenta primero cuál es la nueva proyección frente al crecimiento que este año tendría la economía colombiana de ustedes, desde el equipo de investigaciones económicas de Bancolombia? Bueno, Víctor, para este año 2021 nosotros estamos pronosticando que la economía colombiana, su Producto Interno Bruto se va a expandir un 8%. Si tenemos en cuenta que la contracción del año anterior fue del orden del 6.7%, esta nueva perspectiva lo que sugiere es que el PIB como un todo, el valor de la producción total de la economía a lo largo de este 2021 va a cerrar un poco por encima de los niveles que estábamos viendo antes de la llegada del COVID-19 al país. Tal vez son ustedes unos de los agentes del mercado más optimistas frente a proyecciones para el crecimiento de la economía. Bueno, ahora sí, mirando las regiones, ¿cuáles serían las jalonadoras? ¿Cuáles serían las protagonistas de este 8%? Bueno, Víctor, pues tal vez vale la pena mencionar que en el 2020 hubo varios sectores económicos que resultaron particularmente golpeados por la llegada de la pandemia. Recordemos que todas las actividades relacionadas con servicios donde la interacción física es muy importante, como los restaurantes, el comercio presencial, los restaurantes, los hoteles. Todas esas actividades pues se vieron muy golpeadas. Eso es un primer grupo, digamos, de sectores productivos. Por el otro lado están sectores como la minería, que es clave en varios departamentos del país y que tuvo un momento complejo, no solamente por la caída de los precios internacionales del petróleo que se dio el año pasado, sino también de otros productos, y porque simultáneamente, digamos, a la dinámica de la pandemia que cambió la demanda por bienes energéticos, también estamos viendo factores estructurales que ya en el mundo están afectando la demanda por carbón, como es el caso pues, de un producto muy importante para departamentos como La Guajira y el Cesar. Y por el otro lado tenemos otras actividades que no se vieron tan afectadas. Por el contrario, con el inicio de la pandemia se beneficiaron, como la agricultura, dado que hubo un desplazamiento de la demanda de los consumidores hacia alimentos. También vimos una tendencia muy positiva en la administración pública, porque evidentemente con la llegada del virus al país, pues se tuvo que desplegar todo un programa de gasto público y de fortalecimiento del sistema de salud que impulsó ese sector. Y entonces la combinación de todo eso, más qué partes del país están más, digamos, afectadas por el tema de los confinamientos, pues nos dio un panorama en donde el año pasado, detrás de esa caída de casi el 7% que tuvo la economía, tuvimos departamentos que se vieron relativamente poco afectados, por ejemplo, el Chocó o Arauca, como dos de estas regiones que menos cayeron,
en el 2020, y por el otro lado resultados muy negativos en el Cesar y en La Guajira, que son zonas en donde la producción de carbón tiene una alta participación. San Andrés, por su, lógicamente, dependencia del turismo, pero también por el huracán Iota, y de ese modo entonces pues se configuró una gran divergencia en el comportamiento que vamos a seguir viendo a lo largo del 2021 y del 2022. ¿Y cuáles de esos departamentos sacarían la cara? ¿Cuáles tendrían un mayor crecimiento este año? Bueno, pues va a haber, por un lado, aquellos que se vieron poco afectados y que en ese sentido tienen la capacidad de ir de la mano de la recuperación de muchos sectores productivos, y en ese orden de ideas, pues cerrar el 2021 a un nivel de PIB incluso superior al que tenían al arrancar la pandemia. Me estoy refiriendo en particular al caso que les mencionaba del Chocó, de Arauca. Son departamentos pues que cumplen con varias condiciones. Primero, tienen, digamos, una situación de menor afectación por cuenta de estas medidas de restricción a la movilidad. Pues son departamentos que no tienen tanta interacción de pronto como sí puede ocurrir al interior del país. En los departamentos de la región andina hay una alta representatividad de agricultura, administración pública, estos sectores que ya mencioné que se vieron afectados poco, y en ese sentido pues van a lograr mantener ese diferencial de crecimiento frente al resto del país. Los centros más poblados del país, cuando pensamos en Bogotá, Cundinamarca, en Medellín, Antioquia, en Barranquilla, Atlántico, en el Valle del Cauca, ¿cómo les va a ir este año según las proyecciones de Bancolombia? Muy bien, para esos departamentos la perspectiva es buena por varios factores. Primero que todo porque se están reactivando, ya lo vimos incluso la mañana de hoy la alcaldía de Bogotá anunció pilotos para servicios de deportes, para eventos públicos, etcétera. Eso es una muestra de que realmente todo lo asociado a comercio y actividades similares está recuperándose, porque ya volvimos, digamos, a una cierta normalización en ese frente, y esos lógicamente servicios son muy importantes en las principales ciudades del país. Entonces ahí tenemos un elemento inicial clave. Segundo, la construcción de vivienda viene a un ritmo muy importante. Todas las medidas que el gobierno ha dispuesto en términos de estimular la compra de vivienda, no solo la vivienda de interés social, pero también de valor medio, está jalonando mucho la construcción, digamos, sobre todo residencial, y eso no solamente, recordemos, que moviliza al sector en sí, sino que genera todos un efecto cascada sobre otros sectores de la economía que le proveen insumos a la construcción. Entonces, todas esas actividades que también se dan en las principales ciudades del país, actividades manufactureras, están también bastante impulsadas pues por esta dinámica, y en última instancia pues hay que decir que la demanda interna está recuperándose, y en ese sentido también las compras de los colombianos pues hacen que varios sectores asociados a la manufactura se movilicen más. Doctor Espinosa, ¿todos los departamentos recuperarían los niveles prepandemia o algunos todavía estarían rezagados? Esa es una excelente pregunta, Víctor, porque recordemos que, digamos, una cosa es cómo le va a la economía, pero ya lo que, digamos, la gente percibe en sus bolsillos, no solamente que el PIB crezca, sino también los ingresos se puedan recuperar. Por eso nosotros, además de hacer la estimación del PIB, también hicimos un cálculo de ingreso por habitante, y encontramos que a pesar de que se está dando este repunte en los últimos meses y que va a continuar en el segundo semestre, pues la situación ya a nivel de ingresos va a ser un poco más retadora en las regiones que se vieron más afectadas. Vuelvo y repito para que lo tengamos presente. El Cesar, La Guajira, como ya les dije, por cuenta de la coyuntura del sector carbonífero. Meta también fue un departamento afectado por la caída de la producción de petróleo, y San Andrés y Providencia. Todas esas regiones van a continuar rezagadas no solamente este año, sino también en 2022.
De modo que la conclusión y tal vez pues de cara a las acciones de política pública tienen que reconocer de que a pesar de que crecer, recuperarse este año un 8% es una excelente noticia, pues va a haber todavía regiones muy rezagadas y dentro de esas regiones, lógicamente, sus habitantes van a seguir enfrentando unas condiciones sociales complejas. En medio de la reactivación, esta es mi última pregunta, doctor Espinosa, hemos destacado recientemente muchos datos históricos, pero dos de ellos que pueden generar dinamismo económico. Uno, el histórico precio del café y otra, la histórica llegada de remesas a Colombia, además sumado a un dólar caro. Estos dos indicadores inciden en cuáles regiones particularmente. No sé si ustedes tienen esa medición. Así es, Víctor, y de hecho la pregunta pues es importante porque hay una correlación curiosamente entre aquellos departamentos que son del eje cafetero y que están muy beneficiados por la coyuntura del café, tanto en producción como en precios. Estamos hablando de Quindío, Risaralda, Caldas, también un poco el Valle del Cauca y los flujos de remesas. Ahí los departamentos que más remesas reciben están precisamente en esa región del país, entonces estamos viendo la combinación de esos dos efectos. Recordemos que hoy en día las remesas le están generando a la economía colombiana divisas en un monto casi superior a las exportaciones de carbón, están acercándose incluso cada vez más en términos de valor a las de petróleo, entonces estamos hablando de un recurso, un ingreso adicional de casi 30 billones de pesos al año para muchas familias que están ubicadas en estas regiones, entonces indudablemente esos dos elementos también van a ser un diferencial positivo en esa parte del país. Solo en el primer semestre llegaron cerca de 4.000 millones de dólares en remesas. Doctor Espinosa, gracias por contarnos los detalles de este informe tan interesante regional, a nivel regional, desde Bancolombia. Feliz noche. Con mucho gusto, Víctor, un saludo y feliz noche para todos. Juan Pablo Espinosa desde Bancolombia con perspectivas positivas sobre la reactivación de la economía. Y el DANE reveló hoy que la confianza de los colombianos en la economía, en la de sus familias, también en la economía del país en general, está mejorando también. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, nos cuenta este resultado que se incluye en la última encuesta Pulso Social correspondiente al mes de junio. Veamos. Estamos viendo una mejora importante del indicador de confianza del consumidor. En este caso estamos pasando de un indicador de confianza de 27,6 en el mes de mayo de 2021 a un indicador de 31,7 puntos en junio de 2021. Esta mejora es una mejora que vamos a ver de forma significativa, está generada en los componentes 4 y en los componentes 2 del cuestionario que nos permite establecer el indicador de confianza del consumidor. ¿Esto qué significa? Significa que las perspectivas hacia el futuro, es decir, la proyección de mi hogar en 12 meses, y la proyección del país en 12 meses tuvieron una mejora significativa, habiendo sido uno de los elementos, como ustedes lo pueden ver, más afectados en el contexto de la manifestación social y los efectos del paro nacional que se generaron en el mes de mayo. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos una mejora del indicador de confianza del consumidor, una mejora de aproximadamente 4,1 puntos entre mayo y junio de 2021, fundamentada en esencia en las perspectivas hacia el futuro de lo que ven los hogares en relación con la economía del hogar y la economía del país. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere, seguirán subiendo los precios del café colombiano que ha batido sus propios récords. Ya regresamos con la entrevista al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.
Regresamos a Signo Pesos. El precio del café sigue subiendo y hoy superó una nueva marca en la cotización interna, en el precio interno de la carga. 1.905.000 pesos en carga en promedio será la referencia para mañana, para los que salgan a vender su café. Doctor Roberto Vélez Vallejo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, muy buenas noches. Cordial saludo para usted y todos los televidentes de Caracol en la noche de hoy. Doctor Vélez, se le nota la alegría en la cara. ¿Usted se había imaginado alguna vez, cuando ustedes se sientan a planear el año, que el precio interno del café en algún momento iba a superar el 1.900.000 pesos por carga? No, Víctor, sería mentiroso si le hablo de esos números. A ver, sí sabíamos y sí teníamos claro en la federación que íbamos a ver una recuperación de los precios de la Bolsa de Nueva York, producto de la sequía ocurrida en Brasil entre septiembre hasta el mes de noviembre del año pasado, que afectó la cosecha que se empieza a recolectar a partir de mayo-junio de este año. Pero lo que nunca nos imaginamos es que esta misma cosecha también se iba a ver afectada por dos fenómenos. Uno, falta de lluvias a partir de marzo de este año en el llenado del grano, lo que hace que el rendimiento sea todavía menor. Es decir, uno sí ve el granito en el árbol, pero cuando lo toca está sin nada por dentro, porque como no cayó suficiente agua, no se formó. Y lo segundo, y más terrorífico aún, que la semana pasada pues iba a haber nuevamente heladas en Brasil, que desde el 97 no veíamos fríos en el Brasil, pues cayeron 2 heladas tenebrosas y se habla de pérdidas de 5 millones de sacos y parte del parque cafetero que queda muy afectado y que hay que tumbar para el próximo año. Nos explican expertos del sector y expertos en precios que esa situación, lo que está ocurriendo en Brasil, es lo que ha disparado la cotización del café en la bolsa de Nueva York. Hoy lo vi superando los $2. ¿Ese precio qué tan alto es cuando lo miramos históricamente? ¿Ya habíamos tenido precios más altos? Sí, Víctor, definitivamente ese es un precio alto, pero no se compara con aquellos del año 75, tal vez del año 86, en donde la misma cotización de bolsa pues llegó a por encima de $3, y $3 de 1975 quiere decir como 5 o 6 dólares de hoy. Por eso cuando la gente me dice, gerente, entonces estamos en bonanza, digo, no, estamos lejísimos de una bonanza. Sí, estamos por encima de $2, gracias a Dios, pues además con una tasa de cambio que favorece las exportaciones y eso tiene estos precios internos a estos niveles. Pero estamos lejísimos, pues, de una cotización muy alta. Ahora, Víctor, no se nos olvide, esto apenas comienza. Claro, pero entonces, doctor Vélez, si internacionalmente en la historia hemos tenido precios más altos, ¿realmente lo que está jugando a favor de los productores colombianos es el dólar tan alto en este momento? Mire, tenemos que aceptar que sí. En primer lugar, el dólar, que pues es tener dólar muy cerquita de 3.900 es una bendición para cualquier sector exportador. Pero en segundo lugar, Víctor, no se nos puede olvidar también el diferencial del café colombiano, que sigue templado en 50 centavos. Entonces, si la bolsa cierra a nivel de 2,07 o 2,10, pues para ponerle un número, a eso hay que sumarle 50 centavos más. Es decir, el café colombiano se vende es a $2,60, que multiplicado por esa tasa de cambio, pues da el nivel de precio interno que hoy es remunerativo para los productores de café. Entiendo. Doctor Vélez, ¿cómo van las cosas con las expectativas económicas? ¿Será que este precio va a perdurar por un buen tiempo, cosa que puedan recuperar también las pérdidas que tuvieron los caficultores cuando hace un par de años hablábamos de carga de café por debajo de 900.000, de 800.000 pesos y bueno, otras situaciones difíciles para este sector? Pues, Víctor, es trabajoso decir. Yo ahí sí ya digo que no tengo la bola de cristal muy afinada, pero por lo que uno puede leer inicialmente, usted tiene un Brasil que es el gran dominador del mercado internacional. Acordémonos que en el año 2019, produjo 70 millones de sacos. Esta cosecha de ahora
la calculan entre 45 y 50 millones de sacos. Y lo más importante, la del próximo año, pues se verá afectada por dos fenómenos. En primer lugar, como el árbol experimentó semejante sequía, gasta muy buena parte de la energía en volver a tener hojas. Y segundo lugar, pues la helada que muy seguramente va a tener un golpe muy fuerte sobre la zona de café arábiga de Brasil para el año 2022, comprometiendo tal vez la cosecha del 2023. Entonces uno sí puede de alguna manera dilucidar que tendremos un precio remunerativo pues por un par de años por lo menos. Eso es importante, por lo menos la situación de Brasil no se resolvería en el corto plazo. Doctor Vélez, ¿cuál consejo les daría usted a sus afiliados, a la federación? Y no solo a ellos, digamos al pequeño caficultor también, que tiene 1.000 palos, 1.500, 2.000 palos de café, que en el pasado han sufrido tanto por los ingresos, pero que en este momento pueden tener un excedente interesante. ¿Cuál es ese consejo para ellos? Víctor, importante esa pregunta, porque sabe que en el pasado, cuando en el 75 o en el 86 o en el 97 los precios estuvieron pues anormalmente altos, lo que se hacía era que el Fondo Nacional recogía parte de esos mejores precios, sí se subía el precio interno, pero no al nivel de la cotización internacional, y esos excedentes que recogía el Fondo Nacional los aplicaba después cuando vienen las bajadas, porque van a venir, para tratar de amortiguar esa bajada. Hoy, como está planteadas las cosas, toda la plata le va a llegar al productor. Los consejos y lo que vamos a concentrarnos es dos cosas. Uno, que el productor pues acabe de desatrasarse, como usted bien lo dice. Venimos de épocas muy duras de precios. No hace mucho, hace 3 años teníamos precios de 650,000 pesos la carga, de un negocio que no fue muy rentable en el pasado. Entonces hay que desatrasarse en las deudas, hay que desatrasarse en el trabajo, en la finca, hay que mejorar la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y los remanentes de ahorro, yo creo que aquí sí viene el reto institucional. Tenemos que ser lo suficientemente creativos como para proponerle al productor esquemas de ahorro que le ayuden a que esos pocos excedentes que vayan quedando se puedan quedar ahorrados para el futuro. Es decir, doctor Vélez, que parte de este buen precio interno del café no va a alimentar lo que hace poco se creó y que se conoce como el Fondo de Estabilización de Precios. No, Víctor, como están las cosas actualmente, no. El Fondo de Estabilización simplemente recibe medio centavo de la contribución actual y no hay nada que hacer. Pero sí hay, y usted tiene razón, dentro del diseño del Fondo de Estabilización de Precios del café hay la posibilidad para que los cafeteros voluntariamente ahorren allí. Mañana vamos a tener una reunión y muy seguramente, como van las cosas, vamos a tener que... Doctor Vélez, bueno, se me cayó la señal con el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Doctor Vélez, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente. La última parte, me interesa lo de la reunión de mañana. Sí, mañana tendremos una reunión de todos los cafeteros y vamos a ver si de pronto hay la posibilidad y la necesidad, que muy seguramente puede existir, de llamar a un congreso cafetero extraordinario para tomar medidas como las que estamos hablando en este momento. Sí, porque en épocas de vacas gordas hay que pensar también en ahorrar un poquito, porque las épocas de vacas flacas son muy duras y pues ustedes conocen más de eso que muchos de los sectores de la economía. Doctor Vélez, gracias. Felicitaciones a todos los caficultores y seguiremos hablando. Víctor, muy amable por el tiempo, por la entrevista y gracias a ustedes también por siempre acompañarnos en las buenas y en las malas. Claro, es que estamos hablando de más de 500,000 de familias que viven de este negocio del sector caficultor. Analistas no descartan que se trepe inclusive por encima de los 2 millones de pesos por carga. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que el dólar también alcanzó hoy un nuevo máximo precio de este año. Detalles en segundos.
Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 3.917,50 centavos, y corresponde a la máxima cotización que ha tenido el dólar durante este año 2021 en Colombia. Este valor fue registrado esta mañana en el mercado de la Bolsa de Valores de Colombia, aunque luego bajó un poco, pero logró terminar por encima de los 3.900 pesos. La devaluación acumulada del peso colombiano durante este año ya se acerca a niveles del 13%. Recordemos que el valor máximo que ha tenido el dólar en la historia de Colombia fue de 4.153 pesos. Eso se registró, recuerde usted, en marzo del año pasado. Así que estamos cerquita de volver a máximos históricos. Y hablando del dólar, ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, este ya es el dólar oficial para mañana, 3.904 pesos con 17 centavos, subió 29 pesos con 73 centavos, por encima de 3.900 pesos, algo que no sucedía desde mayo del año pasado. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 1%, se ubicó en $74 con 84 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio, como les decíamos, 1.905.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,17%. Acción más valorizada, Titán, una acción de baja bursatilidad con una ganancia del 13,33%, y la acción que más cayó fue la de ETB con un retroceso de 1,95%. Y llega Juan Fernández con la información del mundo empresarial, que en esta ocasión nos trae una noticia muy lamentable para una emblemática compañía de nuestro país. Juan, adelante, buenas noches con su tema, bienvenido. Víctor, buenas noches. Como usted ya sabe, Almacenes La 14 de Cali solicitó ante la Superintendencia de Sociedades un proceso de liquidación. Y si bien la compañía estaba en proceso de reorganización, pues ya es inviable continuar con la operación y no cuenta con el soporte financiero necesario para tener un proceso de insolvencia satisfactorio. Además, La 14 lleva años ya atravesando diferentes situaciones internas, entre ellas familiares, que lo llevaron a no poder solucionar sus problemas financieros. Almacenes La 14 fue una de las cadenas más tradicionales de Cali, fundada en 1963 por don Jaime Cardona. Llegó a ser una de las empresas más fuertes del Valle del Cauca. Don Jaime Cardona nació en Aguadas, Caldas, empezó su diversificación de productos y también a idear un lugar en el que prácticamente se conseguía de todo. Esa expansión de La 14 le tomó a don Jaime por lo menos 20 años. Solo después de ese tiempo, por allá en 1983, pudo abrir un segundo local que fue emblemático, ubicado en la avenida Sexta de Cali. Se convirtió en un referente en su región y sumó nuevas aperturas en otras zonas del país. Alcanzó a tener unas 30 tiendas en el país y ventas superiores al 1,5 billones de pesos. Muy triste noticia, Juan. Recuerdo también con mucha nostalgia el comercial de Navidad de La 14 en televisión, pero pareciera que después de la muerte de su fundador, Juan, La 14 empezó a tener como un declive, ¿no? Pues mire, si don Jaime Cardona falleció en 2015 de un infarto, tenía 82 años y desde ese momento pues cambiaron las cosas para la cadena y su futuro y hasta la oferta de productos, que fue otra. Muchos proveedores se fueron también. Tras su fallecimiento, la gerencia la asumió Manuel Guillermo Escobar. Implementaron un plan para poderle dar estabilidad a la operación y de paso contener los líos familiares. Manuel Guillermo Escobar fue relevado de la gerencia y dio paso a Gustavo Andrés Cardona, que ya había pasado por la empresa de su familia. Hubo más cambios y como gerente llegó al final Luis Eduardo Pérez. Se rumoró inclusive que el éxito los iba a comprar en algún momento y hasta Walmart para ingresar a Colombia. Juan, ¿y qué otros números tiene de la operación de La 14? Sí, mire que en el 2019 Almacenes La 14 tuvo ingresos por 971.000 millones de pesos. El año pasado disminuyeron a unos 781.000 millones y el pasivo pues ronda el 1 billón de pesos. Ahí hubo otros temas también que conllevaron a esta situación. La 14 empezó a endeudarse, se metió en el negocio de los centros comerciales con Calima. Inclusive don Jaime Cardona vivía ese negocio de Calima Desarrollos Inmobiliarios. También está pidiendo liquidación. Pensaban que el negocio era tener La 14 como anclas para hacer crecer la cadena en ciudades como Bogotá, por ejemplo. Calima en Bogotá fue vendido, inclusive el año pasado, a inversionistas chilenos, a los dueños de los centros comerciales Mall Plaza. Y esta, pues es Víctor, la movida de hoy sobre este desenlace de la cadena Almacenes La 14 de Cali.
Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Más de 122.000 vacantes están disponibles actualmente para los colombianos que están buscando un trabajo. Hay que saber buscar también. Se trata de 4.000 vacantes ofrecidas en el sector público, es decir, entidades estatales del orden nacional, pero también regional. Esta oferta está siendo administrada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que actualmente tiene abiertas 2 convocatorias para seleccionar el personal y para proveer estos cargos. Y las otras 118.000 vacantes, la mayoría son de empresas privadas de todos los sectores y en todo el país. En este caso, las puede usted consultar en el Servicio Público de Empleo. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.